Para pasar tengo que darle al... Sí, muy bien. Vale. Ante todo eso, sobre todo, gracias por haber resistido las compras navideñas, los atracones, las penas de empresa y tal, y haber venido hoy aquí a ABA. Me mola mogollón que estéis aquí. Y entre otras porque vengo a presentar una cosa que yo considero que es muy especial y que me ha llevado ingentes horas de trabajo y dedicación. Eh, Dicen que cuando se es el primero en algo hay una sensación como de vértigo, pero antes hay otras sensaciones que son un poco difíciles de describir. Yo la primera que hice fue intentar, ante todo, eliminar la idea de que iba a ser el primero en hacer un atlas lunar óptico. Empecé a buscar, empecé a informarme sobre selenografías anteriores, empecé a de alguna manera decir, por favor, que haya alguien que haya hecho algo y me quite este marrón de encima. Pero no hubo manera, no supe encontrarlo nada. Y me cogí, me arremangué la camisa y dije, voy a mandarlo al Congreso Estatal de Astronomía. Y si esta gente me hace caso y me dice que sí, que lo quieren ver, digo, es que hay que hacerlo. El 1 de agosto me llamaron, me mandaron un mensaje y dicen, vente. Y el 1 de agosto empecé realmente a taladrar el Atlas, pero bueno, ahí lo iremos viendo. Antes, me gustaría un poco volcar todo ese conocimiento que he conseguido y que de manera express, además es muy bonito, realmente es una cosa que nos afecta a los astrónomos aficionados de una manera muy directa, que es la selenografía. O sea, realmente, antes estaba preguntando si alguien había hecho selenografía alguna vez, aunque fuera un intentillo. No. ¿Tú? ¿Qué intentaste? No, selenografía. No, lo primero que hizo Galileo, bueno, ahora veremos si lo hizo Galileo, simplemente plantar el telescopio a la Luna y empezar a intentar representar gráficamente lo que vemos de mejor o peor manera. Ya veremos ahora a continuación todas las selenografías que han habido y las verdaderas maravillas que han ido a lo largo de los poquitos años que tiene esta especie de ciencia-arte, porque es una unión muy bonita entre los artistas y los científicos. Eh, Ante todo, pues lo primero que fue, hice la RAE, que fija luceidad esplendor, ¿no? Y dice, selenografía, parte de la astronomía que trata de descripción de la Luna, punto. Vale. Menos mal que 100 años antes estaba un poquito más en boga y el mismo diccionario ya te daba un poquito más de información, te hablaba de la raíz de la palabra, era un diccionario mucho más rico y ya te introduce en personajes selenógrafos ilustres, como veremos a continuación, Evelio, como Riccioli, como Mulder. Pero antes empezaremos por el principio. Ludovico Cardi Gigoli. Esto es difícil de pronunciar, yo no sé italiano. ¿Os suenan esas selenografías, esas imágenes de la luna? ¿Verdad? Gigoli era íntimo amigo de un personaje ilustre y el que se considera el primer selenógrafo. Este, en conversaciones con él, dijo que de no haber sido astrónomo ni matemático habría sido pintor. Y envidiaba profundamente las dotes de su compañero Gigoli. Como no, era Galileo Galilei, y las lunas son las del Siderio Nunci. Yo no sé si de alguna manera fue una colaboración entre ellos dos, pero se llevaban muy bien, cenaban todos los días allí en su ciudad y vamos, en principio yo lo dejo ahí. Eh, Vamos a coger y vamos a ir explorando a los selenógrafos a través del Atlas, ¿no? ¿Puedes por favor coger de ahí? Muy bien. Bueno, pues este es el Atlas. Oh. El Atlas ahora os lo explicaré en profundidad, pero antes vais a ver el funcionamiento. ¿Por qué he puesto ahora el Atlas? Porque, si fijáis, tenemos dos cráteres que pertenecieron, uno perteneció a Galileo y este es el de Galileo. 10 puntos para el que me diga quién es. ¿Qué es? 3, 2, 1.
el Reiner Gamma. Es una aberración, una protuberancia que tiene la Luna en el Oceanus Procerorum y es el Reiner Gamma. Entonces el Reiner Gamma, si no se ha estropeado en el viaje, debería brillar y mostrarnos su posición. En algunos sitios se verá y en otros sitios no se verá, porque... Exacto. Sí, funciona un poquito mejor con una luz más tenue y más íntima. Ya. ¿Vale? Mi puntero es muy patatero y con un puntero más potente seguro que os ciegaría y tal, pero es que tampoco me ha gustado. Vale, pues el Reiner Gamma se lo adjudicaron a Galileo, pero debido a su singularidad, pues directamente se lo quitaron y le pusieron su propio cráter, que es un cráter que hay un poquito más arriba, que se llama Galilei. Y es este de aquí. ¿Vale? Tenemos... Este lo he puesto casi adrede porque es un cráter casi menor, es un cráter muy, muy pequeñito y tal, pero bueno, se ve. O sea, la verdad es que si tienes un telescopio con un buen número F, lo ves. Bueno, continuamos y nos vamos a Claude Meillan. Claude Meillan era un grabador y pintor que recibió el encargo de un astrónomo. Y a este hombre lo tuvo trabajando como 20 días intentando sacar un grabado de la Luna medio decente para que Max Landgren hiciera su primer atlas lunar. Es el primer atlas lunar que más o menos ya empieza a tener ya empieza a manchar la imagen de la Luna. O sea, el pobre hombre se curró una selenografía lo más completa que pudo, a saber qué telescopio gastaría. Y luego Van Langren cogió y dijo, venga, voy a escribir todo por encima porque no me gusta que quede como ha quedado. Van Langren no se conoce una fotografía suya y sí que tiene el cráter Van Langren. Y ahora aquí vamos a funcionar al revés. Podemos invertir y si... Ahí estaría el cráter Van Langren. Vale, eso he mentido porque es una rima. Es que Van Langren... ¿Realmente es ese? No, no es ese. Pues vamos a hacerlo al revés. Nos vamos a Van Langren. Van Langren, que es el Langremus. Bueno, luego esto vais a tenerlo a disposición y vais a poder jugar y vais a poder trastear sin romper nada, por favor. Pero realmente es vicioso esto. Empiezas a jugar y a ver Langremus. Bueno, luego lo buscáis. Y llegamos a Hevelius. Hevelius, este hombre era un portento, un polaco conocidísimo en el mundo de astronomía y se curró su atlas lunar con un refractor de 42 metros. Yo no sé qué veía ese hombre en la luna, pero bueno, saco esto. Dicen que es el padre de la selenografía, pero no hay un padre sin una madre. Y es que su mujer, Elizabeth Hevelius, también era una grandísima selenógrafa y sacó muy buenos dibujos de la luna y cartas lunares muy precisas. De hecho, Elizabeth tiene su cráter también en Marte. Y aquí tenemos unos jesuitas. Francesco Maria Grimaldi era alumno de el que vamos a ver ahora, Riccioli, y hizo unas selenografías y Riccioli pues cogió y dijo, pues aprovecho y hago el atlas lunar. Evidentemente volvió a manchar toda la imagen de la Luna y desvirtuó lo que era la imagen pura y limpia de la Luna, que a mí la verdad es que es algo que me molesta. Hicieron una cosa muy interesante. Evelio y Riccioli compararon sus atlas y dijeron, estamos viendo lo mismo y nos estamos engañando. Esto fue algo muy importante para la época. Llegamos con Cassini. Cassini tenía un gusto por el grabado y una caligrafía impecables y fue el primero en respetar su selenografía. Simplemente colocó discretos números y de alguna manera pues salvaguardó su imagen lunar. Y ya salen los refractores en 1776, un buen refractor que tenía este hombre de 20 centímetros, y empezó a hacer selenografía Roder, que tiene el Valle Roder, que tiene el cráter Roder, luego si queréis lo vemos, y empezó a hacer unas selenografías con un nivel de precisión realmente importantes. Con un pequeño problema, y es que al trabajar con reflector está todo espejado e invertido.
A mí también es una cosa que me molesta particularmente, pero bueno. Y ahora descansar un poco, vemos esta imagen de la luna, tomamos aire, fotografía bonita de alta definición. ¿Cuándo creéis que fue tomada esta fotografía? Esto no es una fotografía, es un pastel. Es un dibujo de la luna que hizo John Russell en 1805. La precisión de este hombre, a mí, cuando lo conocí, dije, me reconozco russelliano. O sea, este hombre perdió la cabeza por la luna directamente. Y hizo lo que vamos a ver a continuación. Se curró una semiesfera de la luna, totalmente graduada, con un sistema para ubicar la Tierra. El sistema ofrecía los movimientos de libración con un sistema de engranajes. Todo esto lo hizo en 1805. No había entornos, no habían... Era un verdadero iluminado. Trabajó junto con su hija. De su hija no se conserva ni fotografía, ni nombre, ni nada. Y yo estoy casi seguro de que aquí detrás hay la mano de una mujer. Esa fineza de detalles. Sí, bueno, eso es cuando llegó al museo. Los ingleses es que son muy brutos con las cosas y le ponen sellos, lo numeran todo, pero ya os digo, el sistema es espectacular. Pues no hizo uno, hizo dos. Y se conservan en un museo de Inglaterra y en exposiciones temporales que van rulando por todo el mundo. Ojalá y venga aquí a España. Pero realmente, os fijáis, sobre todo el movimiento de liberación, cómo los genes con los que lo gestionaba, y él no tocó un pelo de la imagen lunar. Simplemente en los cráteres, una pequeña aspa, y luego tú ya colocarás el visor y dirás, me voy a un libro, y en el libro dirá, este es el cráter tal. Y en el libro además te dirán selenografías muy desarrolladas, hizo hasta 184 selenografías. Y ahora, agárrame la Beer que nos vamos a volver Badlers. Esta gente, Beer tenía la lana y Mulder era el sastre. Se conocieron, Mulder estaba ya una mala racha y Beer le montó un observatorio. ¿Quién no quiere amigos así? Juntos empezaron a trabajar e hicieron la mayor selenografía de 300 pulgadas que se había hecho hasta la fecha. O sea, realmente el tamaño es espectacular. La precisión, maravillosa. Es una selenografía insuperable, casi que yo diría que es la selenografía que podría haber valido ya para el tiempo de los tiempos. Pero bueno, la primera fotografía, ahora no os engaño, este es el primer daguerrotipo que hizo Draper en el 40. El hombre intentó lo que intentó, como cuando nosotros ponemos la cámara del móvil en el ocular, no sale lo que sale. Tenemos a Smith, ya empezamos al más por el más. Empezamos a hacer selenografías de tamaños métricos, definiciones excesivas, una cosa realmente cargada de información y sobre todo aumentan los astробlemas, aumentan las rimas, todo el mundo quiere tener, digamos, su pequeña porción en la luna. ¿Qué pasa? Que esto genera una especie de ruido. De alguna manera no había un consenso de cómo simplemente numerar el cráter Langrenus, que hemos dicho, por ejemplo, antes. ¿Qué pasó? Este hombre también hizo su selenografía. Este hombre es un caso muy interesante. Hizo una selenografía muy escueta, muy sencilla, y a la gente le gustó tanto que hoy en día aún se puede comprar su libro en Amazon. Y los selenógrafos que lo utilizan lo gastan. Es un libro que tiene pues 120 años ya. Butacre también hizo una selenografía tremenda. Y lo que decíamos, empezaron a incurrir en imprecisiones. A lo mejor uno colocaba los montes Apeninos un poquito más a la izquierda, otros más a la derecha, hasta que llegó ella. Adela Black fue una astrónoma. Ella no hizo ninguna selenografía, pero fue la encargada de poner en orden las selenografías que habían hasta la fecha. Esta buena mujer se merece un monumento, y por suerte lo tiene, y es muy bonito en su ciudad natal, en el Chisel, Staffordshire, y empezó a hacer una comparativa de las selenografías de Nason, Smith y Madlers
y les dijo, ¿Schubert es con T o es con R o es como...? Ella no dijo nada y lo dijo todo. Se tiró 15 años trabajando. Esta mujer dio luz a lo que conoceremos como la UIA, la Unión Internacional de Astrónomos. Tiempo después, con ese nomenclator que Adela Black hizo, Wilkins hizo su selenografía de 7 metros, una cosa verdaderamente monstruosa, una precisión mayor que la de Madler, y de alguna manera pues ya iban con una precisión, unos telescopios con una capacidad de resolución muy importante. Hasta que llegó la fotografía un poquito ya más conseguida y más lograda. El primer atlas fotográfico lo hizo Kuiper y hizo una cosa que a mí me resulta interesante, y es que simplemente respetaba la imagen lunar completamente, exponiéndole una pequeña lámina de acetato donde iban los diferentes astробlemas y demás. Entonces tú tenías la imagen lunar limpia, tenías el acetato, lo retirabas y podías perfectamente, superponiéndolo, decir, mira, este es el cráter Platón. Lo quitabas, y estaba la imagen limpia, la resolución es buena, y este atlas lunar aún se vende, pero es carísimo. Y luego ya el ejército de Estados Unidos hizo una especie de híbrido entre las imágenes y las selenografías y consiguió lo que tenemos prácticamente todos en los atlas que, por lo menos yo, me he cansado de ver esta imagen de la luna en todos los atlas que hemos tenido. Atlas que te comprabas, atlas que te ponían esta luna. Los rusos también tenían su imagen invertida, y también bastante precisa, pero no sé, un poco caótica y un poco imprecisa, y hacía falta una lupita para ir mirando. Hasta que llegó el Lunar Reconnaissance Orbiter y nos consiguió estas pedazos de imágenes. En el 2009, o sea, nos hemos tirado de apagón lunar 40, 50 añitos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que lo marcamos todo y lo radioteamos, o nos inventamos una manera de hacerlo un poquito mejor. Pues eso es lo que me ha hecho llevar el atlas lunar. Los globos lunares que tenemos aquí, todos rayoteados, y la imagen de la luna se pierde, se desvanece y nunca más se supo. Y llegó la fibra óptica. Y llegué yo. Fibra óptica es la sección de un cabello humano. Esta es una fibra óptica, digamos, de tipo de comunicaciones. Estamos hablando de una centésima de milímetro. Es una cosa realmente ingobernable y tal. La fibra óptica, la primera la descarté, hasta que descubrí que existe otro tipo de fibra óptica que es muchísimo más grande, una décima de milímetro, incluso medio milímetro en algunos casos. Esta fibra, os tenía preparada una pequeña sorpresa, pero la vamos a dejar estar, es súper inflamable. Pero yo necesitaba calentar los extremos, porque al calentar los extremos con un pequeño mechero se formaba una pequeña bombillita LED, y era una maravilla porque entonces te permitía acertar. Si ahora ya cuesta un poco, a veces que cuesta un poco, ahora simplemente coges, colocas una referencia, le das y si no se ha roto por el viaje, pues esto sin ese pequeño calentamiento sería prácticamente imposible. Ese era el cráter. Me he dado cuenta de que con mis 44 años la presbicia me ataca. Ya. Bueno, no, tranquilo. Yo lo veo. Bueno. Y a partir de aquí ya empieza la parte más prosaica de todo el tinglado. Tuve que hacer una preimpresión, tuve que hacer una impresión, tuve que hacer la postimpresión. La postimpresión fue la que me llevó posiblemente más de 1000 horas de trabajo, fácilmente. Y como ahora a continuación veréis, lo tuve que plegar por la mitad porque no me cabía en la furgoneta. Porque, como sabéis, estaba aceptado para el Congreso Estatal de Astronomía y yo tenía que ir a Madrid el día 29. Sonó el móvil y hicimos lo que hicimos todos, quedarnos en casa e intentar ayudar de la mejor manera que pudimos. El primer atlas lunar óptico era de la cara visible y ojalá le hubiera hecho caso a Jordi y solo hubiera hecho la cara visible. Era sencillo, tenía como 800 referencias y la habría acabado, pero tal que así.
Hay una cosa que no os habéis fijado, y ahora lo veremos, que es muy interesante, y es que el Atlas puede trabajar a una precisión bastante interesante, porque como no tenemos que desarrollar un renglón, ni tenemos que poner una palabra, que es una palabra escrita en la Luna, es kilométrica, a escala, con una pequeña bombillita LED pues podemos marcar cráteres de hasta 5 kilómetros de diámetro y, ¿por qué no?, marcarnos el detalle de poner alunizajes. Y entonces toda esta lista que veis aquí en naranja son los diferentes alunizajes que han habido en la Luna. Alunizajes interesados, abajo, en el polo, ¿no? Bueno, tenemos todo lo que hay en la Luna, unas 2.000 toneladas de chatarra humana. Bien, vamos ahí, vamos bien. Automáticamente me di cuenta de que había que incluir la cara visible, la cara oculta. Vicente me puso en el concepto de las libraciones y cómo era muy difícil representar todos los cráteres de los polos. Puse los polos y cuando ya lo tenía todo, un amigo me hizo llegar un pedazo de M y dije, ¡buah! Pues lo hago más grande. Y lo hice más grande. Y ahora es este tamaño el que tiene ahora mismo y que de alguna manera me ha complicado la vida, pero brutalmente. Aquí hice el desglose, me lo iba a llevar a un sitio donde me cortaran el DM con láser, al final en casa taladro, caladora y a volar. Y incluí los orbitadores, que no sé si habéis fijado, pero están aquí todo lo que ha orbitado la Luna, todos los cacharritos que han estado volando y que aún vuelan, aún hay cosas por ahí. Pues muy bien. Ya que empieza pues el tema de bricolaje. Esta es la pantalla digital, la carcasa de la pantalla digital de mi compañero. Lijar, pintar, taladrar, generar los globos, ponerlo todo y presentarlo. En este punto le quedaba al trabajo como 950 horas de trabajo aún. Taladrar, hay que taladrar el DM en cada referencia con precisión milimétrica, por favor, no nos desviemos. Pasar el cable de fibra óptica, todo eso que vemos es la maraña de fibras ópticas que van para arriba, para abajo, para izquierda, derecha, y darme cuenta de que no tenía fibras ópticas lo suficientemente largas y las tenía que empalmar. Al final encontré el sistema con una pequeña cánula y tal, porque, bueno, le digo, pues pongo termorretráctil, pongo las dos bombillitas enfrentadas y de alguna manera funcionará. Ah, termorretráctil. La fibra óptica es termorretráctil. Pero bueno, realmente fue un trabajo que lo disfruté. Me levantaba a las 6 de la mañana, a las 8 tocaban Diana y yo taladrando. La verdad es que llegó un momento que perdí un poco las formas. Y llegó el momento de cortar por la mitad. El Atlas está totalmente cortado por aquí. Le tuve que instalar unas bisagras en la parte trasera y cerrarlo como si fuera un libro. Como la fibra óptica, en principio, resistía y parecía que era bastante plástica y bastante maleable, no tuve mayor miedo a hacerlo. Pero cuando lo hice, sí que hubo algunas fibras que estaban muy tensas y empezó a sonar cloc, 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 cloc. Se me paraba el corazón cada vez que pasaba, pero bueno. Ahora ha pasado otra vez. Cuando lo he vuelto a plegar, hemos perdido 2 o 3 referencias. Pero bueno, es abrir por detrás, se quitan con 4 tornillos, fibra óptica, gafas de aumento y a disfrutar. Y aquí se quedó, el 29 de octubre, el día de Marras. Pero esto no tenía que haberlo sacado antes. ¿Os creéis que esto es el Atlas lunar óptico? Decídmelo, en serio. ¿Os pensáis que esto es un Atlas lunar óptico? Sí. Pero en realidad, ¿qué estamos viendo? O por lo menos, ¿qué pienso yo que estamos viendo? No hay contenido, no hay desarrollo, no hay, digamos, chicha. Es un índice. Y el verdadero Atlas lunar óptico irá poco a poco en estos carpesanos, donde irán los cráteres desarrollados con las mejores fotografías, un estudio geológico, y poco a poco irán llegando como un goteo. Y os invito a que, si os apetece coger un cráter, es decir, yo os digo la tipografía que es, o si queréis os la mando,
y de alguna manera, pues entre todos, pues vamos elaborando. Esto irá en un pequeño apartado y tendremos la cara visible y la cara oculta. No voy en broma. Ya he empezado, tengo 12, creo. Y junto con cada cráter vamos a rendir homenaje a los diferentes personajes que de alguna manera pues, han inspirado la selenografía y los nombres de lunares y que nos han inspirado a todos. La verdad es que es muy interesante leer la historia de la vida de esta gente. Se enfrentaron a cosas muy difíciles. A Hevelius, por ejemplo, se le quemó el observatorio y realmente información no falta y no sé. Este es el atlas lunar que tenía que haber hecho y lo habría disfrutado y me lo habría podido llevar bajo el brazo tranquilamente en el AVE. Sí, sí. Este habría funcionado también con un láser rojo, mucho más invisible. Realmente es muy difícil ver dónde... Realmente me he excedido de tamaño, pero bueno. Era el primero y como primero tiene que ser a lo grande. He descubierto el fimo. El fimo es una arcilla polimérica y quiero que mi siguiente selenografía sea en 3D, pero no con máquinas, sino a mano. Quiero trabajar una imagen lunar y además, como en 3D se puede integrar perfectamente con la fibra óptica, pues tendremos una esfera. Esta vez prometo hacerla más. Y hasta aquí la presentación. Tampoco, como veis, tenía mucho, no me he extendido mucho. Vamos a ir a cenar tranquilamente, rápidamente y 23 minutitos. O sea, ahora podemos charlar, podemos jugar con el Atlas, podéis preguntarme lo que queráis y sí. Yo creo que en las fichas habría que ponerte a ti también y darte el nombre de un trabajando que has hecho. Oficialmente podemos darte el a un Pedro Florera por ahí. Un meño, un meño. Muchos astrónomos aficionados tienen cráteres en la Luna gracias a las selenografías que hicieron. O sea, no es ninguna tontería lo que dices. Yo le dejo caer. No sé, me ha gustado desde el principio. Más o menos os conozco a todos, no os pongo nombres a todos, pero llevo 11 meses en ABA. Ni uno más ni uno menos. Y ya desde que entré dije, yo tengo que hacer algo. Y una cosa, la maraña de fibra óptica que habrá por detrás, iba de uno en uno, iba llevándolo... Sí, sí. Y está todo repleto de fibra, entonces, por detrás. Totalmente tapizado, parece una guata, parece una esponja de fibra óptica. Entonces, cada nombre con una fibra grande. Sí, sí, sí. Una que cruza y además algunos que cruzan todo el Atlas y llevan empalme y luego continúan. Esos son muy delicados, llevan un tubito con una cinta de aluminio. Y cuando se rompe uno, ¿cómo sabes cuál se ha roto? No, lo vuelves a coser. Ah, pero tienes que abrir detalle y ver cuál se ha soltado. Sí, 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 claro. No, realmente tú cuando, por ejemplo, señalas, apuntas un problema y no va, directamente coges esa fibra y la arrancas. ¿Y cuántos has dicho que hay? 2001. 2001. Sí. ¿Y tú tienes que decir 2001 probando? No, bueno, sí. Eso es una de las cosas que también podemos ir haciendo. El Atlas ha sufrido al plegado y tal. Como se va a quedar aquí, vamos a dejar, o voy a dejar unas pequeñas pegatinas. Si vais jugando, os traéis vuestro puntero, o yo dejaré este puntero aquí y lo pondremos en un pollete o algo. En algún sitio donde no moleste, ¿verdad, Jordi? Me lo podríamos poner en la pared, ¿no? Sí, ¿no? Sí, la idea era eso, que estuviera colgado y en alto. Entonces, de alguna manera, de hecho, funciona mejor porque yo trabajaba cómodamente sentado. Entonces, cuando estás sentado es cuando mejor se ve. Porque de alguna manera intentaba dirigir los focos de los LEDs hacia la zona del visualizador del operador. Hice un cálculo. Cuando empecé, lo primero que hice fue cronometrarme cuánto tiempo me llevaba coser una fibra. Y más o menos me costaba 8 minutos. A partir de ahí hice las matemáticas y me salían eso, como 1000 horas de trabajo por delante. Le quedan 300 fibras por colocar, no está completo
y de hecho completarlo, sobre todo los cráteres de escorzo, es como muy... decir, bueno, pues sí, está ahí, pero no lo vas a ver. No lo vas a ver hasta que de alguna manera desarrollemos un sistema que tengo en mente. Pero bueno, eso será después de que se tenga un poquito más de... Y básicamente eso, no sé si queréis jugar, queréis probar. Quiero probar. Sí, sí, no, Jordi. No va a romper. Ese pequeño cráter que has localizado y marcado. He hecho algunos que sí que de alguna manera tenían 5 kilómetros, porque eran, por ejemplo, Kuiper tiene un cráter de 5 kilómetros. ¿Qué pasa? Que cuando lo he taladrado, el cráter de Kuiper, que está aquí, lo he tenido que poner desplazado, porque como taladrar el cráter lo hacía más hondo. Y ahora, un juego muy interesante. Por ejemplo, decidme dónde está el cráter. Venga, facilito, Platón. Cráter Platón. Plato. Venga, va, Plato. Es un plataco. Ahí arriba del... Pues esto funciona también como una especie de trivial. Claro, nos vamos a Plato y dices, wow, muy fácil, Plato. Pues venga, Plato. Vamos aquí y tecleamos Plato y de alguna manera debería ser el Plato. ¿Lo has puesto en el sitio? Y centrado. Pero también podemos decir lo que decía, trabajar de forma inversa y vemos Plato perfectamente iluminado y decir, bueno, pues ya no tengo que ir buscando listados, no tengo que ir con lupas mirando, me permite pues, ir trabajando sobre la imagen lunar tranquilamente y ver, ahí lo tenemos, pues ese es Bessel. No sé quién es Bessel, pero me enteraré de quién es Bessel, irá al Atlas. Sí. Os lo voy a enseñar porque es que si no, no os lo vais a creer y realmente es realmente pavoroso. No, o sea, realmente... mechero, fibra óptica, he traído unas cuantas para... Voy a cortar un trozo porque... Claro, si se ve luz por detrás de los agujeritos, que está esta luz. Posiblemente tenga alguna fuga, sí. De hecho, una cosa que hacía para entretenerme también es poner un flexo y la luna se iluminaba toda. Un cable de fibra óptica, la iluminación de mechero, si lo calentáis muy poco a poco, se va formando la bombillita que os comentaba. Es muy finita, la puedes ir, digamos, de alguna manera maleando y se forma y es perfectamente cristalina y no hay problema. ¿Qué pasa? Cuando alcanzas el punto de ignición, te pasas y te lo pierdes. Y empieza. Y además chorrea, o sea, sí. Yo, el que tuvo la idea de inventar los árboles de Navidad con una bombilla halógena iluminando la fibra óptica, o era un poco cafre o sabía lo que hacía. Sí, de médico, eso, que te ponen aquí, ilumina, eso también está hecho con fibra. Ah, ¿con fibra óptica está hecho? No. Eso es un sistema de relés y de... A ver, uno de los primeros proyectos, yo he pensado hacerlo con LEDs. O sea, realmente hay unos LEDs que tienen como medio milímetro y habría sido perfectamente válido. Solo en LEDs me habría gastado como 400 euros, en cable otros 200, en conmutadores otros 200 y luego eso pues habría tenido un mantenimiento, una batería y habría sido algo... Pero también sé que es verdad que de alguna manera habría permitido mucha más versatilidad, pero con el soldador, estaño, un desastre. A ver, ahora... Dime, Jordi. ¿Has indicado también otros accidentes geográficos que no sean cráteres? También habrá... Sí. Veremos aquí en azul celeste, todo esto son accidentes geográficos. Aquí están las catenas, las dorsas, el dorsum, los lagos, las montes, las rimas, las rimae, los rupes, valles. Y una pregunta, conforme lo has hecho, también se ha ido aprendiendo, ¿no? Sí, más o menos, sí. O sea, que es el mayor experto que hay. No. Y hay más
Muy buena pregunta. ¿Os habéis fijado en los alunizajes? He reservado unos guioncitos. De momento 3. Me gustaría que llegara a ver 50 más, pero no creo que lleguemos a ver más que 3. Porque efectivamente, pues China mandará su Chang'e 7 y de alguna... ¿eh? Sí, sí, no, y los indios también quieren ahí mandar y tal. Entonces, cuando de alguna manera impacten, pues quitaremos los 4 tornillitos de la trasera, pasaremos una fibra óptica y tendremos el A2 actualizado. El primer modelo incluía también un listado de cráteres, porque la UIA sí que actualiza y concede cráteres a gente, digamos, versada en la Luna y, bueno, y en astronomía en general. Esto seguramente, si lo había que hacer, seguramente serían muchos cráteres y lo que habría que hacer es ponerlo a continuación. Hacer un anexo, ponerlo con unas grapitas o algo y se podría seguir ampliando y es dinámico. O sea, totalmente plástico dinámico y lo único que hay que hacerle es ganas. Pero hay un impacto en la Luna y se hace otro cráter, ¿qué? ¿Se la lía? Pues le ponemos nombre. No. Yo, a ver, pondría el cráter Valencia o cráter Ava. Wow. Sí que me permití una pequeña licencia, no os lo iba a decir, yo os lo iba a reservar, pero como no os veo que estáis abalanzando sobre darlas y tal, con el tema de los alunizajes, me gustaban tanto que eran como mi caramelo recompensa. Cuando hacía 100 cráteres me permitía poner un alunizaje, si no, no comía ese día. Y hice un pequeño homenaje, ojalá y funcione, porque lo hice a última hora. Y es un cráter muy pequeñito. Bueno, pues ese cráter en este atlas se lo he dedicado a la perrita Laika. ¿Pero te lo has inventado tú o es así? No, es Langremus, es un cráter accesorio de Langremus, pero mirando Langremus y tal, era un cráter que además, como marcaban como muy reciente, está perfectamente visible, tiene un albedo muy alto, tiene eso, Langremus M. Entonces dije, pues como yo he hecho el atlas, yo le pongo el nombre a Laika, porque además es un poco triste la historia de ese animalito, porque todos los demás sí que iban preparados para una muerte rápida o indolora. Con Laika cometieron un principio de crueldad tremendo. Aquí tenemos unos códigos QR, uno va a ABA, otro va a mi teléfono y otro va a un blog que he hecho. Porque de alguna manera para seguir un... Sí, dime. Sí, ¿lo queréis ver? Pues... No, en plan, que podrías hacer una base de datos que después podría buscar por el ordenador. Sí, pero entonces no sería divertido. Bueno, y otro a tu patrón, ¿no? Para que la gente pague. Dime, Jordi. Poner el blog, ¿no? Ya con la experiencia que tienes de este trabajo, Sí. maravilla, vas a ser el de Marte, por ejemplo. Tengo un encargo marciano de una marciana. Podría hacerse. Marte está muy cartografiado, ¿no? Y de hecho, incluso lo podríamos hacer en 3D ya directamente, ¿no? Ya nos compramos una esfera de Marte y ya la fibramos aquí. Lo único que sí que es verdad que a lo mejor la esfera podría torsionar poco, porque la fibra óptica al final sería como un mazacote que entraría por bajo y se iría ramificando, pero sí, perfectamente. Sí que es verdad que conocer, no he conocido... Sí, tranquilo, sí, tengo miles en casa. Ponemos internet. Toma, Vicente. Chuba. No tengas pena. Con la linterna del móvil también funciona, sí. Sí, es una zona, por ejemplo, hay una zona muy interesante que... Mira. Dos a la vez. Eso lo probáis antes con el frontal. Hay un
Es un cráter que tiene un... Impactos en la luna. Es un cráter que tiene un montón de montes y de alguna manera pues es fácil de estimular. Ahí se ven todos los montes en un plumazo. La idea era hacerlo con láser rojo, pero me di cuenta de que el láser rojo ya tenía poca potencia y de hecho estuve tentado de encargar un láser un poquito más potente que este. Seguro que con alguno de los vuestros súper estupendos y tal, si no sale la fibra ardiendo, lo veríamos espectacular. Arde, directamente explota. Bueno, es curioso porque realizando el Atlas me he encontrado que la UIA se ha cargado a un montón de astrónomos y les ha quitado el cráter vilmente. Hay un señor, lo tengo en el... Esto no... ¿Internet cuál es? Es una historia realmente a mí me ha fascinado y es un personaje que realmente estoy por escribirle a la UIA y decirles, oye, devolverle el cráter a este buen hombre. Un pastor de ovejas del siglo XVIII en Inglaterra. Se montó un telescopio con un espejo, él solito. Sale antes lo de ABA que mi blog. ¿Qué os parece? Tienes que hacer como hacía yo, que entré 1000 veces a mi página web. No. Aquí. Lo que os comentaba de la perrita laica, esta es Langrenus M y le hice el pequeño homenaje y demás. Entonces fui un poco entrando. Hice. La historia era también, quería. Lo que pasa es que el tiempo me atropella, soy un procrastinador nato. Quería poner un Luna 2 aquí, súper chulo. Porque el Luna 2 fue el primero que pegó en la Luna y se estampó, pero no ha habido tiempo. Pero estará. Hablo de... Bueno, yo es que me gusta escribir y realmente me extiendo mucho y disfruto con ello. Sí, .blogspot. Si queréis echarle un vistazo, divago un poco, hablo de tal y os comento. No encuentro ahora mismo la entrada de este hombre, pero tiene su nombre. Sí. Es de las primeras. Sí. Además es que es muy interesante porque me lo encontré en un atlas que me dio mi abuelo. Aquí está. Sí. Este es Clarkson. Este hombre pues tenía un cráter, ahora mismo creo que recuerdo que estaba por esta zona y tal, y apareció en uno de los atlas antiguos de mi abuelo, de los años 50 o por ahí. Y yo dije, uy, Clarkson, ¿quién es Clarkson? Y empecé a buscar en la base de datos de la UIA, en The Man Ash, en todos los sitios y no aparecía. Y al final encontré una página de un grupo astronómico de Inglaterra que hacía referencia a Clarkson. Pues eso, un autodidacta que además pues hizo historias variables. Una de estas personas que es nuestro Luis Rivas, pero... y está muy bien, realmente. Este hombre merece la pena volver a la luna. Merece la volver a la luna. ¿En el blog no tienes escrito tu atlas? ¿Perdón? ¿En el blog no tienes contado toda la...? No, es que lo estaba guardando un poco en secreto. De hecho, ahora, a partir de la charla, es cuando de alguna manera volcaré todo lo que tengo escrito sobre el Atlas. Sí que es verdad que dejaba como pequeños toquecitos. Aquí pues estaba yo embelesado con los LEDs. Al principio tenía hasta miedo poner el láser y mirar el LED y tal, pero luego dije, joder, es que hasta me cuesta verlo a veces. Entonces, ya os digo, tengo encargado un láser un poquitín más potente. Este es de 100 milivatios, uno es de 500 milivatios. O sea, realmente es muy poca la diferencia, pero se nota ya mucho. ¿Mm? No, bueno, ¿el láser es mucho?
¿Verdad que no? De 500 yo creo que sí va a ser peligroso. ¿Sí? Bueno, no lo sé. Si vas a hacer ahí, vas a ir dejando. No tenemos láser. 5 por son 2 magnitudes. No subáis la charla a ver si van a venir. Iba a charlar y 5 por son 2 magnitudes. Bueno, ¿os vais animando? ¿Realmente os apetece hacer un Atlas, un cráter, desarrollarlo, aprender sobre la Luna? A ver, yo lo voy a hacer. O sea, esto es como, a ver, yo necesito una pared donde picar. Si no, me aburro, no me gusta el fútbol, no me gusta. Yo te estoy viendo un fallo cara a futuro. Vale. Porque tú has hecho una impresión sobre papel o una esta y lo has pegado sobre el cartón donde has taladrado luego para la esta. Pues está muy mal hecho. Deberías de haber encargado una imprenta a verte que te hubieran hecho ya directamente la impresión del Atlas, costara lo que costara, sobre una pieza circular. Porque estoy viendo desde aquí que ya te está haciendo agua en la cola. Sí, bueno, le he puesto un pegamento en aerosol fijo y sí que es verdad que es bastante higroscópico. Soy una persona de muchos recursos, pero lo económico no es uno de ellos. Sí, pero me refiero, la paliza que te has pegado, tú le pegas un vistazo ahora detrás y la paliza que lleva, la faena que lleva, es abrumadora. Bueno, pero esto es como cuando lanzas un cohete, se explota, pues mal asunto. Esto lo gastaremos, lo romperemos y buscaremos una falla de la contorna y le diremos, oye, os ponemos un ninot. Con recursos económicos. Los cohetes. Los cohetes, la NASA nunca ha hecho eso. Pero más sí. Pero más, pues claro. Y nada, básicamente, de verdad os animo, os va a gustar el blog. A mí es una cosa que me ha animado a seguir todos los días y... ¿Perdón? Astroblema es una nueva denominación que se ha dado a los cráteres, porque el tema de cráter se vasija en griego y de alguna manera pues se ha querido diferenciar de los cráteres volcánicos a los cráteres de impacto, que son astroblemas. Hola, es complicadísimo. Jugar sin miedo, de verdad, en serio. Puedes poner cualquier eso y lo verás. Tienes que pulsar el botón. Y bueno, hasta aquí la charla, espero que os haya gustado, yo he disfrutado y sin más. A ver, hay veces... en todos los que Gracias. A ver, ¿cuál quieres ver? Es que brasear, por ejemplo, igual está en la cara visible o en la cara oculta. Entonces, o igual se ha rotado. El tema está en que... Sí, no, lo que estaba comentando en la Jordi, espera un momento que me tienen que desconectar. ¿Desconectamos?